Señor, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos hasta ti, este privilegio de poder venir delante de tu trono y poder recibir de ti el consuelo, la dirección, la fortaleza que necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra. Danos oídos para escuchar con atención, danos un corazón que reciba tu instrucción y tu exhortación. En el nombre de Jesús, amén. Hebreos, lo hemos dicho cada semana, pero es importante recordarlo. Es una exhortación, es una palabra de ánimo a perseverar en la fe que hemos recibido, a no regresar a un sistema de religión, de rituales o de cosas de ese tipo, porque tenemos algo mayor. Cristo es superior a cualquier cosa religiosa a la que pudiéramos aferrarnos. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior como profeta, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior como sacerdote. Y la semana pasada veíamos que como Él es superior como sacerdote, también tiene un santuario superior. El santuario, el tabernáculo que estaba en la tierra, por muy glorioso que era terrenal, hecho de cosas terrenales, construido por manos humanas, mientras que Cristo es sacerdote de un santuario en el cielo, creado por Dios, no por mano humana. Y vimos que el tabernáculo que estaba aquí en la tierra era, por decirlo de alguna manera, era como una maqueta del verdadero que está en el cielo. En el cielo, no, te decía la semana pasada, no sé si de manera literal existe un tabernáculo en las nubes o de manera simbólica. Todo lo que está aquí es representación de la presencia de Dios en distintos elementos, pero en el cielo está lo verdadero y aquí solo está la imagen, la sombra de lo verdadero que está en el cielo. Ahora, en la parte que nos toca estudiar, nos toca desde el versículo 15 del capítulo 9, vamos a hablar del sacrificio. Porque si este tabernáculo, el de la tierra, recibía sacrificios, el tabernáculo del cielo también, solo que sacrificios mejores, superiores, mayores. Y de eso vamos a estar hablando. Y aunque vamos a arrancar el estudio en el versículo 15, creo que necesitamos retomarlo desde el versículo 11 para tomar el contexto de lo que viene hablando. Así que Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea, Cristo el sacerdote, no de este tabernáculo de la tierra, sino del cielo, más perfecto. Dice verso 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El tabernáculo de la tierra recibía la sangre de machos cabríos. En las ofrendas se ponía la sangre de machos cabríos, de becerros, de toros, pero el del cielo era mucho mayor, y Cristo no entró en este con sangre ajena, sino con su propia sangre, dice, en el lugar santísimo, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. La palabra redención es el pago de un rescate. Habiéndonos rescatado, con su propia sangre entró en el lugar santísimo, dice, para siempre. Verso 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, es decir, todos los sacrificios que se ofrecen en el tabernáculo terrenal, si tú eres inmundo ritualmente, te pueden purificar. Presentas tu borrego, presentas tu macho cabrillo, lo que sea, y pueden purificarte si eso hace la sangre de estos animales aquí en la tierra. Verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si estos sacrificios terrenales te limpiaban ritualmente, ¿cuánto más el sacrificio de Cristo puede limpiarte, no ritualmente, sino limpiarte internamente en tu conciencia para poder servir ahora así al Dios vivo? Bueno, a partir del versículo 15 va a desarrollar este asunto de la sangre y el sacrificio. Verso 15:
Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ok, hay mucho en ese versículo, pero primero tenemos que poner ciertas bases para que podamos entenderlo. El primer gran problema es que por mucho que los traductores se esfuercen, no es posible replicar en español algo que está sucediendo en el griego en el que fue escrito. Y es que la palabra pacto que tenemos en nuestra Biblia aquí y la palabra testamento que viene más adelante en griego es la misma palabra. Pacto y testamento en español son distintos. Un pacto es un trato que podemos hacer, ¿no? Que nos juntamos, decimos, hagamos un pacto secreto de nosotros dos, ¿no? Y eso es algo que tú y yo estamos acordando. Un testamento no, en español es distinto. Un testamento es mi voluntad que se va a ejecutar a mi muerte. Entonces, en español pacto y testamento son distintos, por eso es difícil de traducir. En griego es la misma palabra, porque originalmente este concepto de pacto y de testamento en la mentalidad judía sobre todo tenía que ver con dividir o cortar. En el Antiguo Testamento, cuando se hacía un pacto, lo que se hacía era tomar un animal y se lo cortaba, se lo sacrificaba, se lo separaba y la sangre quedaba en medio. Y lo que hacías es que si tú y yo hacemos un pacto, cortamos el animal, lo separamos y caminamos por en medio de la sangre, pisando esa sangre. La idea es que tú y yo estamos tomando tan en serio este acuerdo, este pacto, que se está poniendo la sangre de por medio, que si yo fallo en cumplir el pacto, tú puedes caminar sobre mi sangre. Más o menos esa es la idea. Entonces, un pacto tiene que ver con sangre, pero a la vez tiene que ver con muerte, porque pues hay sangre ahí. Este principio en español no se logra entender, y para poder más o menos traducirlo, van a usar dos palabras: pacto y testamento. ¿Por qué? Porque un testamento también habla de muerte y que va a pasar a la muerte del testador. Entonces, aclarado ese punto, vamos paso a paso. Dice verso 15, que Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, porque en un pacto hay muerte, dice esta muerte interviene para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Bajo el primer pacto, lo que en nuestras Biblias se traduce el Antiguo Testamento, ¿no? Bajo ese primer pacto, ¿qué podíamos obtener? Transgresiones, no hay nada más. La ley es tan alta que no alcanzamos a navegar en la ley, siempre naufragamos. Por tanto, lo único que obtenemos de la ley es transgresión, transgresión, transgresión. Bueno, en el nuevo pacto, la muerte de Cristo, dice, interviene para remisión de las transgresiones. La palabra remisión la puedes traducir también como libertad de alguna manera. El día de hoy la palabra remisión la usamos sobre todo en el contexto de la medicina. Cuando alguien tiene cáncer, se habla de que entró en remisión. ¿Qué quiere decir cuando alguien que tenía cáncer entró en remisión, en etapa de remisión? Quiere decir que ya no tiene los síntomas o los signos, ya no se encuentran los elementos que habían diagnosticado el cáncer. Entró en remisión, entró en libertad de los signos y los síntomas que tenía. Bueno, nosotros estábamos en transgresión, y por la sangre de este pacto nuevo, por la muerte de Cristo, dice, entramos en remisión para que los llamados, tú y yo, recibamos la promesa de la herencia eterna. Y habla de herencia por esta idea de que el pacto y testamento en griego es la misma palabra. Su muerte lo que hace es abrir este pacto, que también es una forma en la que tú y yo recibimos una herencia de una
la promesa de una herencia eterna. Versículo 16. Porque donde hay testamento, que es la misma palabra, es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Un testamento es un documento que se escribe antes de morir, porque después es difícil, ¿no? O sea, te mueres, no puedes firmar y otras cosas, pero se escribe antes de morir para que se ejecute después de tu muerte. Entonces, digamos que Dios hace este pacto en que su muerte va a permitir que se ejecute su voluntad. Por eso esta palabra de doble significado, pacto, testamento, ¿no? Entonces, y esto solo sirve, dice, con la muerte del testador. Verso 16, donde hay testamento, con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. En este nuevo pacto, la sangre tiene que estar presente, pero no es sangre de cualquiera, sino del testador. Él está siendo el mediador de este nuevo pacto. Cuando en política o en la guerra se busca un mediador, normalmente se busca alguien neutral, ¿no? Hay un problema entre, digamos, la guerrilla tal y el gobierno, y normalmente se toma la iglesia como mediador, ¿no? Es como que va a tratar de ser un punto imparcial. En este caso no. En este caso el mediador es el que está firmando de alguna manera, y él está poniendo su garantía con su vida. Eso es lo que es el nuevo pacto. Ahora, verso 18. De donde aún el primer pacto fue de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Por qué en el pacto tiene que haber sangre? ¿A Dios le gusta la sangre? ¿O por qué tiene que haber tanta sangre? ¿Por qué las ofrendas se usaba un borrego y se lo tenía que degollar y sangraba? ¿Por qué era necesario? Bueno, número uno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No hay otra manera de resolver el pecado. El pecado no se resuelve con tiempo. Ya hace mucho que pequé, ya pasó tanto tiempo, yo creo que ya se olvidó. No, tú y yo podemos olvidar, pero la mancha ahí está. El tiempo no resuelve el pecado. Los ritos religiosos no resuelven el pecado. Pero es que yo voy a la iglesia, presento mis diezmos, presento mis ofrendas, hago obras de caridad. Eso no resuelven el pecado, porque la paga del pecado es muerte. No es otra cosa. Necesita haber muerte. Eso es lo justo. Entonces, lo que hace Dios en el Antiguo Testamento es, a través de la muerte de un animal inocente, se cubre el pecado. No se quita, pero se cubre por un tiempo. No es definitivo. Es como barrer debajo de la alfombra. No, barres y lo metes debajo de la alfombra. Ahí está. Solo no se ve, pero ahí está. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo podían hacer eso, pero aún así necesitabas ver sangre, porque si no, tú y yo no entenderíamos lo que es el pecado. Sí o no que minimizamos, o solemos minimizar. Ay, nomás me enojé. Ay, sí, o sea, sí lo insulté, pero es que me saca de mis casillas. Y siempre tratamos de minimizar el pecado. No, o sea, no estoy pensando mal. Lo que pasa es que está actuando, yo no sé cuáles serán sus intenciones. Y siempre minimizamos el pecado. Ahora imagínate que por cada que le contestas mal a tu esposa, por cada que le hablas mal a tus hijos, tú tuvieras que agarrar un borrego y llevarlo al templo. Tú lo tienes que agarrar de la cabeza, mientras el sacerdote lo degüella. Tú tienes que estar agarrando el borrego, confesando tu pecado, y lo ves como empieza a gritar, como empieza a dolerse, como empieza a temblar, y dices, ok, esto es lo que está haciendo mi pecado. Ya lo puedes empezar a tomar en serio.
Ya no es un pecadito, ya hay alguien o algo que ha muerto a cambio de tu pecado. Eso lo va a explicar con detalle en el próximo capítulo. Aquí simplemente nos está diciendo que aún desde el primer pacto, versículo 18, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. El primer pacto que hizo Dios con su pueblo tuvo que haber sangre, porque en un pacto hay sangre. ¿Te acuerdas que se abría la idea de abrir un animal? En este pacto Dios dice: vamos a el hisopo era una especie de planta que, como una brocha, la mojaban en la sangre de los animales, y Moisés iba así como marcando personas, al pueblo, las cosas, todo para que todos estemos en el mismo pacto. Esa es un poco la idea. Estamos entrando en el pacto, por tanto todos tenemos que participar de esa sangre. La cosa es que ahí en el versículo 20 dice: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Rápidamente acompáñame a Lucas 22, por favor. Lucas 22, para que veamos una diferencia, una similitud y una diferencia. Lucas 22, versículo 20. Estamos en la escena de lo que se conoce como la última cena. Jesús está con sus discípulos en esa última cena, y Lucas 22, 20 dice: de igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿Te acuerdas del antiguo pacto? Ahora esta es la copa, esta es del nuevo pacto en mi sangre. En Hebreos 9:20 dice: esta es la sangre del pacto, la sangre del pacto, porque es de los animales, mientras que Jesús dice ahora: esta es mi sangre del nuevo pacto. Hay algo semejante, sangre en ambos lugares. Hay algo distinto. En el antiguo pacto es la sangre de otros, mientras que el nuevo pacto es la propia sangre de Cristo. Regrésate a Hebreos, por favor. Dice, versículo 20: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, el primer pacto. Además de eso, Moisés roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión, no hay libertad sin derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si no hay muerte, no puede haber libertad. Ahora, antes de seguir, déjame aclarar algunas cosas. Cuando hablamos de sangre, necesitamos desmitificar este asunto de la sangre de Cristo, porque en la iglesia lamentablemente se ha tomado ya casi como una especie de hechizo, ¿no? Como lo cubro con la sangre de Cristo, lo cubro con la sangre de Cristo, lo cubro con la sangre de Cristo, como si fuera como un hechizo, un mantra, ¿no? Vamos a salir de vacaciones a Cancún una semana. Bueno, pues cubro con la sangre de Cristo mi coche para que nadie se lo lleve, la casa para que... Oye, la sangre de Cristo no es un mantra. La sangre de Cristo representa algo. ¿Qué cosa? En la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por tanto, cuando Cristo derrama su sangre, lo que la Biblia nos está diciendo es que Él derramó su vida, Él murió. Su sangre era sangre humana, pues, o sea, no tenía glóbulos rojos, y tenía plaquetas, y tenía glóbulos blancos, y su sangre, si te caía encima, mancha, no limpia, porque pues la sangre mancha, ¿ok? Se toma a veces como la sangre. Hay documentales y cosas que seguramente te salen en Facebook y en, no sé, Discovery Channel y estos canales así poco serios. Te van diciendo que hay un arqueólogo
que encontró en el Gólgota, ¿no? En la parte de abajo del Gólgota hicieron unas excavaciones y descubrieron una grieta que va desde justo donde estaba la cruz de Cristo. Hay una grieta, y si sigues esa grieta llegas a una especie de cámara que está ahí, y ahí estaba el arca. Entonces, cuando Cristo muere, la sangre escurrió por el palo de la cruz, luego escurrió por la grieta y cayó justo sobre el propiciatorio. Y este arqueólogo logró llegar ahí y tomó una muestra de lo que encontró ahí. Lo envió a un laboratorio y los del laboratorio dijeron: ¿qué es esto? ¿Qué es esto que nos mandaste? Es una sangre especial, es una sangre distinta. ¿Qué es esto? No entendemos, estamos locos, no sabemos qué es esto. Y este arqueólogo, con una sonrisa maquiavélica, dice: es que esa sangre es especial, es la sangre de Cristo. Ok, número uno, no existe. ¿Okay? Nada de eso es real, y aunque fuera real sigue siendo falso, porque la sangre de Cristo era sangre, no hace nada. Los romanos que estaban ahí y que lo golpearon y que le pusieron la corona de espinas fueron salpicados con la sangre de Cristo. ¿Tú crees que fueron salvos porque les cayó la sangre encima? No. La Biblia habla de la sangre de Cristo como algo mucho más valioso que ese, un artefacto así como una reliquia que te cae encima. Y no es eso. La sangre de Cristo habla de la vida, su vida puesta por nosotros. La paga del pecado es muerte, sangre derramada. Por tanto, Cristo derrama su sangre, muere por nosotros en nuestro lugar, de tal manera que yo ya no tengo que morir, pues su muerte ya pagó por mi pecado. No sé si me explico. Otro tema que a veces es como cliché, se dice: Cristo derramó toda su sangre por ti. ¿No has oído eso? Derramó toda su sangre por ti. ¿Ok? ¿Cómo sabes? O sea, ¿qué tal que cómo sabes que toda su sangre? No hay manera de saberlo. No hay forma de saberlo, porque no importa. No es la cantidad de sangre. ¿Te imaginas si fuera la cantidad de sangre? Pues Cristo, mira, cada 6 meses le quitan un litro de sangre, ¿no? Cada 6 meses le van quitando un litro. Después de unos años ya tiene suficiente sangre como para pagar, si fuera una cantidad de sangre. Pero no se trata de eso. Se trata de su sacrificio. La sangre no es particularmente especial en el sentido de químicamente. La sangre es especial porque Cristo no había pecado, por tanto su vida no está pagando con su muerte su pecado, porque no tiene pecado, sino que puede pagar el tuyo y el mío. Si yo quisiera dar mi sangre por ti, no alcanza. Aunque derrame toda mi sangre, no alcanza, porque mi sangre está contaminada con pecado. O sea, no mi sangre pues literalmente, sino mi vida está contaminada con pecado y no alcanza para pagar. La de Cristo no. Entonces, por eso dice que, verso 23, fue pues necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así, ¿no? Lo que está en la tierra no son cosas del cielo, son figuras, ¿no? Lo que está en el tabernáculo que vimos la semana pasada son figuras y tenían que ser purificadas con sangre. Pero las cosas celestiales, no las figuras, sino las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. O sea, el tabernáculo se podría purificar con sangre de machos, cabríos, de toros, sí, pero el cielo no. Las cosas del cielo no se pueden purificar con sangre de toros, de machos, cabríos, no se puede. Entonces uno se pregunta: ¿y por qué tendrían que purificarse las cosas del cielo? Si ahí está Dios, ¿por qué habría que purificar las cosas del cielo? No tiene sentido. Sí tiene. ¿Por qué? Porque número uno, Satanás pecó en el cielo. La rebelión de Satanás fue en el cielo. Número dos, Satanás tiene acceso al cielo. Lo vemos en Job entrando al trono de Dios. Lo vemos en Apocalipsis cuando es arrojado del cielo, porque todavía tiene acceso. Y veremos en Apocalipsis capítulos 21 y 22 que Dios hace cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué hay que hacer cielos nuevos? La tierra lo entiendo, pero ¿por qué hay que hacer cielos nuevos? Porque el cielo también está contaminado.
Pero el sacrificio de Cristo, dice, limpió no el tabernáculo de acá, sino el tabernáculo del cielo, porque requiere mejores sacrificios. ¿Te das cuenta? No dice mejor sangre, sino mejores sacrificios que estos. Porque no entró, verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cristo no murió y fue al templo, sino que se presentó directamente en el cielo. Aquí hay dos posturas y la verdad, puedes creer cualquiera de las dos. Ora y determina cuál te vas a inclinar, pero ninguna de las dos realmente hace diferencia en el tema del capítulo. Algunas personas dicen que Jesús a su muerte literalmente tomó como una especie de copa, ¿no?, con su sangre, y la llevó al cielo, donde estaría una especie de tabernáculo literal, y derramó ahí su sangre. Algunas personas piensan eso, y puede ser. Otras personas piensan que solo es un lenguaje simbólico. Cristo, al morir, está pagando por todo y por tanto está limpiando el cielo también. Y no es que literalmente fue con su sangre y la derramó y eso. Entonces, cualquiera de las dos posturas no hace diferencia en el tema que está desarrollando el escritor de este capítulo. Lo que nos dice es que Cristo no vino a purificar el tabernáculo, la religión, sino fue directamente al cielo, porque tiene que tratar no con la imagen de las cosas, sino con las cosas mismas que están en el cielo. Verso 25, se presentó por nosotros ante Dios. Que Cristo vaya al cielo, pues es normal, pero que Cristo vaya al cielo a presentarse por nosotros ante Dios, ¿cómo? Lo hizo por amor. Verso 25, no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. En la religión, el sacerdote tiene que presentarse una vez y el próximo año otra vez y el próximo año otra vez. ¿Por qué? Porque no se resuelve. Porque la sangre de los machos cabríos y de los toros no pueden quitar el pecado, solo lo cubren. Otra vez es como barrer debajo de la alfombra. Está tapado, pero no está resuelto. Y en cambio Cristo dice, con un solo sacrificio, porque es su sangre, no sangre ajena, Él entró con una sola vez y para siempre, dice al final del verso 26, para quitar de en medio el pecado. Si no fuera así, tendría que también haber sido crucificado muchas veces, pero con una sola quitó el pecado para siempre. No es que ya no quiere, es que ya no es necesario un nuevo sacrificio, porque el pecado ya fue quitado, ya no está en medio. Verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Este versículo hay que tomarlo con cuidado, porque si lo tomas fuera del contexto, dice cosas raras, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Si lo tomas así nada más, no es verdad. Hay gente que ha muerto más de una vez. Lázaro, por ejemplo, murió, Cristo lo resucitó y después volvió a morir. Y el día de hoy hay personas que son clínicamente declarados muertos y que por algún milagro de Dios vuelven a la vida. Ha sucedido. Entonces no sería verdad que está declarado una muerte y luego el juicio. No se cumpliría. También hay el caso opuesto. Hay gente que no se murió y ya se fue. Por ejemplo, Elías. Elías no murió, sino que fue llevado al cielo. Enoc no murió y fue llevado al cielo. Entonces no está dándonos una especie de plan
sino que, ¿qué es lo que está tratando de decirnos? Que hay una muerte y luego el juicio, no hay otra alternativa, no es que hay muerte y una segunda oportunidad, no, muerte y juicio, no existe la reencarnación. No es como que mueres y tienes una nueva oportunidad y otra y vuelves a vivir. No, es muerte y el juicio. Y esto lo vemos cuando, por ejemplo, Jesús habla con Moisés y con Elías en el monte de la transfiguración. ¿Te acuerdas? Dicen, son Moisés y Elías. No dice, bueno, él fue Moisés, luego fue Ben Yosef, y luego fue Abraham Jalil, y luego fue una mariposa, luego fue un canguro, luego fue otra vez Martín Pérez, y luego fue, ya, pues ya aquí está, le vamos a decir Moisés porque fue el primero. No, no pasa eso. Era Moisés y es Moisés y será Moisés. Es uno solo, muerte y juicio. Así como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Una cosa más. Dice Pablo que no todos dormiremos. Algunos vamos a ser transformados antes de morir. Por eso cuando te digan lo único seguro es la muerte, tú les dices no. Hay gente que no ha muerto, hay gente que no va a morir. Lo único seguro es el juicio, no la muerte. Porque muertos o no muertos, vamos a presentarnos en juicio. Y así como eso es una sola cosa, Cristo también fue una sola muerte para pagar por todos los pecados. Ese es el argumento del escritor de esta carta, que así como está establecido que haya una sola muerte y luego el juicio, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Por qué? Porque con un sacrificio quitó en medio el pecado. Y dice al final, y aparecerá por segunda vez, va a regresar, pero esta vez sin relación con el pecado. No viene a tratar con el pecado, viene a reclamar lo que es suyo, viene a gobernar este mundo, viene a un nuevo reino. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Cristo es un mejor sacerdote porque según el orden de Melquisedec, como lo vimos las semanas pasadas, tiene un mejor santuario porque no es el terrenal que está en la tierra, sino el del cielo, y ha presentado un mejor sacrificio porque es su sangre, no la de becerros, de machos cabríos, de toros o de borregos, sino es su propia sangre. Y como es un mejor sacrificio, puede quitar de en medio el pecado y puede hacernos libres. Porque esa es la clave. Dios quiere hacerte libre. Sí, somos pecadores. Ante la ley somos transgresores. Pero Cristo quiere darnos una etapa de remisión. Que entremos, o sea, alguien que está con cáncer y entró en remisión, si tú hablas con él te va a decir, sigo con cáncer, solo que está en remisión. No están los síntomas, no hay los marcadores, pero estoy en remisión. O sea, ya me tengo que seguir haciendo los chequeos porque está en remisión. Bueno, tú y yo seguimos siendo transgresores, pero podemos entrar en remisión. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. Somos hechos libres. Y esto aplica en dos sentidos. Número uno, ya no tienes que ceder ante el pecado. Eres libre. Puedes decir que no. Puedes decir que no. Y si eres tentado a decir que sí al pecado, tienes un sumo sacerdote, lo aprendimos en el capítulo 4, que puede compadecerse de nosotros, que es capaz de ayudarnos. Número dos, en verdad Dios quiere hacerte libre. A veces yo veo mi vida y a menudo soy insuficiente a lo que Dios quiere y trato de compensar las faltas. Ok, Señor, hoy voy a leer más, voy a orar más, cuando dice la palabra que su sangre ya limpió todo, estás limpio, no tienes nada más que hacer, no tienes que producir nada extra. Hay solo una cosa que te toca: disfrutar la vida eterna, y la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Eso dijo Jesús en Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Y de eso se trata la vida desde hoy hasta la eternidad.
Entonces, a veces tratamos de decirle a Dios, de ganar mejores promedios. Señor, voy a subir mi promedio para que me bendigas. Voy a subir mi promedio para que... Dios ya limpió todo. No hay, o sea, ya tienes 100. No por ti, sino por su sangre. Pero ya eres limpio, ya estás en remisión. No hay nada más que hacer sino conocer a Dios y a Jesucristo, aquel que Dios ha enviado. Esa es la vida eterna a la que Dios nos está llamando. Entonces, entra en esa libertad. ¿Qué necesitas? 1, reconocer que eres un pecador. 2, reconocer que su sacrificio fue suficiente. Y hoy celebramos la cena del Señor. Y lo que hacemos al celebrar esto es recordar que esto fue un hecho real. No es una actividad ritual, sino es un recordatorio necesario que Cristo un día caminó entre nosotros. Dice Juan, vimos su gloria y fue a la cruz a morir para que su sangre pueda pagar por mi pecado y por tu pecado, y el día de hoy podamos tener esta libertad. Entonces, ¿qué te parece si oramos y nos ponemos a cuentas con Dios? Traemos nuestro pecado a la luz porque ya está pagado, y permitimos que el Señor nos limpie para que podamos tener libertad. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por este sacrificio que tú presentaste, por tu propio cuerpo puesto por nosotros, por tu propia sangre que fue el precio pagado para que nosotros el día de hoy tengamos vida y libertad. Gracias, Señor, porque no te echaste para atrás. Seguiste adelante hasta conseguir la libertad que nosotros tanto necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos querido con rituales, con cosas, si hemos querido de alguna manera confiar en nuestras obras. Ayúdanos a entender nuestro pecado, pero ayúdanos a entender también tu gracia y poder abrazar la verdad que tú has limpiado todo y que ya no hay nada más para purificar, y solo nos queda conocerte por toda la eternidad. ¿Por qué no ahí en tu lugar te tomas un minuto y si hay algo con lo que estás batallando, lo presentas delante de Dios y vienes a la libertad? Si hay algo de tu carácter que tú puedas decir, Señor, esto es lo que yo quiero soltar, preséntalo al Señor y sé libre. Tómate un minuto para orar. Señor, gracias porque tu sangre en verdad es suficiente para limpiarnos. En verdad tu sacrificio es suficiente para redimirnos y para darnos libertad. Aquí estamos, Señor, somos pecadores, pero el día de hoy entendemos que tú has pagado para que tengamos nosotros la libertad de adorarte. Esperamos un día este momento en el que tú regreses por nosotros, pero mientras llega ese tiempo, ayúdanos a vivir según tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.